Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Pues antes de entrar en materia aquí con nuestro invitado, se conoció ya oficialmente que el gobierno da toda la semana de asueto. Yo entiendo, el 3 de octubre es el día del nacimiento de Morazán. Obviamente es lo que se celebra, el nacimiento de Morazán. El 12 es el día de las Américas. ¿Cómo que le llaman? Es el descubrimiento de América. El 12 de octubre el descubrimiento de América. Y el 21 es el día de las Fuerzas Armadas. Si somos fríos, nadie se va a enojar porque el feriado no lo van a quitar. Solo estoy haciendo una reflexión. Esos tres feriados son los que se están uniendo. Y el lunes y el martes, ¿qué es lo que celebra el gobierno entonces? Si el feriado es el del nacimiento de Morazán, el 12 de octubre, y el 21, ¿qué están celebrando a nivel de gobierno el lunes y el martes? El turismo interno. El turismo interno lo hace el que tiene dinero, así de sencillo. El turismo interno lo hace el que tiene dinero para movilizarse. El turismo interno se va a fomentar, no importa que exista feriado o no, el día que nuestros empresarios hoteleros comienzan a dar ofertas, que den paquetes permanentemente. Entonces todo aquel que puede va a salir un fin de semana. Qué rico salir un fin de semana, ¿va? Ir fuera, dormir fuera de la ciudad, salir de lo que sea, eso es rico. Entonces el día que nuestros empresarios tengan una visión más amplia y tengan ofertas, igual es el transporte. Alguien puede organizar excursiones, buscar paquetes, eso va a fomentar el turismo. A usted le puede dar un mes de feriado y si no tiene dinero, ¿para dónde se va a hacer? Aburrirse, no va a ver televisión. Eso es lo que va a hacer, a ver televisión, porque si no tiene dinero, ¿para dónde va a agarrar? Pero bueno, el hecho es que si es el 3, el 12 y el 21, ¿qué celebra el gobierno lunes y martes? No celebra nada, pereza, día de la burocracia. Y no se enojen, yo sé que a todo el mundo le gusta vacacionar y excelente, no hacer nada y excelente, pero no hay justificación para estar separando, no hay justificación. Y si voy más adelante, celebrar el 21 de octubre no tiene razón de ser, el Día de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánta gente quiere a las Fuerzas Armadas y cuánta gente la detesta? Aquí hay gente que odia a las Fuerzas Armadas, pero celebran el día. ¿Sabe por qué lo celebran? Porque es feriado. ¿De cuánta gente hay que odia a las Fuerzas Armadas? No tolera ver un policía militar. Esa gente no debería celebrar el 21. No lo debería celebrar. Es más, yo qué pito toco para que me den feriado el 21 de octubre. No soy militar o no soy chafa, como dice la gente en la calle. Yo no soy militar. Esa es una celebración exclusiva de los militares. ¿De dónde se dio eso del 21 de octubre, Día de las Fuerzas Armadas? ¿Saben de dónde? Del golpe de Estado que derroca a Julio Lozano, es el que derrotan. Julio Lozano, lo derrocaron, si no me equivoco, ¿quién era? Sí, Julio Lozano Díaz, que lo derrocan porque él había tomado el poder de facto. Lo tomó el poder de facto en 1956. Lo toma el poder Julio Lozano Díaz. Entonces las Fuerzas Armadas pues asume ese control posteriormente, porque ¿saben por qué dio golpe de Estado a las Fuerzas Armadas? Porque Julio Lozano Díaz tenía intenciones continuistas. Julio Lozano Díaz tenía intenciones continuistas de legalizarse, ya tenía como 2 años y quería legalizarse y quedarse más tiempo. Y las Fuerzas Armadas entonces asumieron su papel y no permitieron el continuismo de don Julio Lozano Díaz. Entonces desde ahí comienzan a celebrar el 21 de octubre. Entonces, ¿qué diríamos? Día del golpe. Se debería llamar más que Día de las Fuerzas Armadas, Día del Golpe de Estado. Algunos a favor, otros en contra. Las Fuerzas Armadas en aquel momento no andaban con medias tintas, asumieron su papel. Pero eso es lo que se celebra. ¿Usted estaba de acuerdo con eso, sí o no? ¿Está de acuerdo con esa celebración? ¿Estuvo de acuerdo con que se diera ese golpe de Estado? Algunos sí, otros no. Van a decir, las Fuerzas Armadas cumplió con su papel. Cumplió con su papel y no permitir el continuismo de alguien que lo había tomado el poder, en este caso hasta de facto. Pues ese fue el papel. Pero insisto, hay gente que no tolera a la Fuerza Armada, le cae mal a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué celebran? ¿Qué celebran? Imagínense que el Día de la Resistencia, ¿apoyaba yo la resistencia o no? ¿El Día de Razón de Ser, sí o no? No tiene razón de ser. Pero son feriados y obviamente yo entiendo, a nivel de trabajador y a uno mismo le beneficia. Si hay feriado, rico, hay que descansar. Pero el país
está para trabajar. Un país pobre está para trabajar. Y que se dé toda la semana a nivel de gobierno. Por eso digo que otro día se está celebrando, aparte del 3, del 12 y del 21, que otro día celebra el gobierno. Si no hay paquete, el presidente puede hablarnos todos los días que el Empire es bien bonito, que CELAC es bien bonito, que Copán es bonito, que el otro lado es bonito. Si usted no tiene dinero, no va. ¿De qué le sirve? Si a usted le dicen que las playas en las Islas de la Bahía son preciosas, excelentes, ¿quién no quiere ir? Pero si no tiene dinero, y peor que ahí paguen dólares, de nada le sirve. O sea, le pueden dar la semana completa. Si no tiene dinero, no va a ir. Entonces, el turismo, entiéndalo, se fomenta con paquetes, con ofertas, y eso no es necesario que exista un feriado, porque los fines de semana usted puede dar, qué bonito es ir a pasear. Los que vivimos en Tegucigalpa, bueno, me voy a ir a San Pedro, a ver qué oferta hay en un hotel en San Pedro, por lo menos cambiar de ambiente, de amanecer en un hotel que tenga piscina, bonito, ir a otro mall que no sea este, que ya me tiene aburrido, los mismos pasillos, las mismas papadas, que no compro nada y que solo me tomo un café, hasta para cambiar de ambiente. Pero no hay, usted va, no encuentra ofertas por ningún lado, no hay ofertas. Esa es la triste realidad, son las ofertas, son los paquetes de los que generan el turismo. Bueno, finalmente, hoy habló el general Romeo Vázquez Velázquez, habló de su plan de gobierno y de cuántas cosas, bien bonito. El general Romeo Vázquez Velázquez, yo le doy el mérito, habla bien bonito. ¿Posibilidades de qué? De nada. Yo no sé si tiene posibilidades de algo el general Romeo Vázquez Velázquez. No lo logró. Y si logra más votos más allá de su familia, pues es un éxito. Si cuando tenía en aquel momento que estaban las camisetas blancas, que muchas se destiñeron hoy en la actualidad, ¿te acuerdas? Las camisetas blancas comenzaron a adorar al general Romeo Vázquez Velázquez, esas camisetas que se tiñeron y otras las escondieron. Entonces, si en ese momento no lo logró, menos ahora. Menos ahora. Esa es la realidad. Pero puede lograr deuda política, eso sí. A nivel de deuda política la lucha es buena porque por lo menos dinero sí le puede quedar en estas elecciones al general. Habló también hoy doña Xiomara Castro. Fíjate que doña Xiomara Castro habla realidades, pero si ustedes se preguntan qué hizo, qué hicieron, que este proceso electoral, que está viciado, que Juan Orlando no hizo esto, que Juan Orlando no hizo lo otro, que este gobierno no da esto. ¿Cuál fue la fuerza de oposición más fuerte que se ha visto en este país? ¿O cuál era el movimiento con más fuerza en este país en los últimos años? Lo fue la resistencia. Ese fue el movimiento más fuerte en el país en los últimos años, desde el 2009, la resistencia, que se convierte en Partido Libre. ¿Qué hizo la resistencia hoy en día? ¿Cuánta gente creyó que la resistencia iba a jugar un papel protagónico en todo esto? A estas alturas del partido solo son discursos vacíos. No pelearon cuando tenían que pelear el tema de la reelección, ahora solo son palabras, igual que aquellos que andan dando entrevistas agresivas, pero cuando tienen que hacer algo no están en el Congreso, esa es la realidad. Puede hilvanar las mejores palabras, puede tener razón en cosas que diga doña Xiomara, pero no tuvieron la capacidad de movilizar con su gente, con su supuesto liderazgo, a gente para detener lo que hoy están cuestionando. Aquí hubo un movimiento que amenazó con ser bueno, que amenazó con ser un peligro, que amenazó el poder, que fueron las antorchas. Se puncharon rápidamente, se dejaron politizar, lo sabían perfectamente, y otros que no perdieron la oportunidad de sacarle el mejor provecho. Le sacaron el provecho y esas antorchas le dieron antorchas de dinero y de comodidades a muchos. Hoy esas antorchas no llegan a nada, ni siquiera a un cerillo de fósforos encendido, no llega a eso. Ese movimiento de las antorchas fue el que pudo haber defendido en un momento de la Constitución. Ahora son palabritas entrevistillas que parecieran agresivas, que no pasan de eso. Bueno, les dejo esta acá, son comentarios. Por supuesto, son mis puntos de vista. Usted está en su derecho en decir que ando perdido y lo que sea, y cada quien tiene sus opiniones. Voy a hablar, tengo un montón de mensajes acá, ya los voy a leer. Solo voy a presentar a nuestro invitado, es el empresario del transporte y también político Jorge Lanza. Digo empresario del transporte, todos lo saben, es el hombre más fuerte en el transporte político, porque este hombre hasta quiso ser alcalde de Tegucigalpa, participó en una corriente interna del Partido Liberal, y no obstante que su corriente perdió, es de los que sí no se corrieron y se sumó, sí, a apoyar a su candidato del Partido Liberal, contrario a lo que hacen las viejas estructuras y argollas, que si no lo llaman y si no les dan algo no trabajan, y de hecho no están trabajando. Don Jorge Lanza en eso por lo menos demostró que es liberal y se quedó trabajando por su partido. Pero vamos a hablar de todo lo que se ha dicho hoy del transporte, esa reforma, y que dicen que ya no va a haber subsidio, se está hablando de tarifas reales.
En el transporte nos han prometido el cielo y la tierra, pero a la hora de las verdades nada se ve, nada se ve. Ni siquiera el subsidio logran a veces los transportistas. ¿Qué tal está mi amigo Jorge Lanza? Gracias por aceptar la invitación aquí a Doble Vía. Muchas gracias, don Rodolfo. Gracias por este gustado programa Doble Vía y a la población que nos escucha, ¿verdad? Tener una tarde pues agradable, que podamos informar de lo que ha acontecido últimamente en lo que es el transporte. Como usted bien lo decía, han pasado muchas cosas y a la vez se han dejado de hacer muchas que deberían de estar ya sucediendo en el transporte. Esperamos pues de que ya con esta situación que se dio el día de ayer, aprobando este decreto donde se contemplan muchos cambios para el transporte, esto venga pues a cambiar la imagen. Confiamos de que las autoridades del gobierno no vayan a fallar en cuanto a la diligencia de proveer rápidamente lo que se necesita para implementar los distintos, prácticamente distintas cosas que se aprobaron y así poder pues ir dando un paso hacia adelante en la modernización, que es lo que nosotros, don Rodolfo, aspiramos como transportistas. Yo creo de que todo mundo que tiene un negocio o una empresa, una inversión en algo, siempre aspira con que sea mejor cada día más, pero a veces cuando se limita a que no exista se puede decir, la ayuda política, eso limita muchas cosas porque no hay las bondades necesarias como para poder culminar o llevar a cabo proyectos que son sumamente urgentes, en este caso en el transporte de Honduras en general, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto. Antes que todo, solo leo un par de mensajes aquí, que yo decía que celebran lunes y martes, me dicen aquí, celebran el Día del Pícaro y el Día del Fraude. Otra persona nos dice aquí, todo es malo para Rodolfo. Nos escribe del código 631. ¿Dónde es el código 631? ¿Sabe cuál es el problema? El que vive dentro del país y el que vive fuera. No es lo mismo estar en el país que estar fuera. O sea, yo puedo opinar de Estados Unidos. Yo puedo opinar y cuando voy a Estados Unidos vengo feliz, vengo contento. Pero yo no vivo en Estados Unidos. No es lo mismo que yo vaya a pasear a Estados Unidos que yo vivo en Estados Unidos. Completamente diferente. Y yo cuando voy a pasear todo es bello. Ando en tren, ando en cuantas cosas. Pero el que vive allá sabe su realidad. Sí, en el país hay que estar acá para poder opinar así con amplitud. No es que nadie puede opinar, pero la realidad la vivimos los que estamos acá. La realidad de Honduras, la inseguridad, el hambre, lo vivimos los que estamos aquí en Honduras. Esa es la realidad. Y el caso del transporte, solo dígame esto. Cuando dicen tarifas reales, comencemos con lo más sensible. Cuando dicen pagar tarifas reales, ¿cuál es el acuerdo y a partir de cuándo? Cuando dicen tarifas reales, automáticamente pensamos en que vamos a pagar más en el transporte. No sé si estamos hablando el urbano o el interurbano. Sí, la verdad, don Rodolfo, el transporte, en este caso tarifario, no tenemos nosotros pues cómo dar una opinión general, porque esto le compete al Instituto del Transporte hacer los estudios socioeconómicos, los estudios de campo y determinar, según los estudios arrojen, cuál es la tarifa que debe de pagarse en las distintas ciudades del país. Esto ellos tienen en la nueva ley, está la fórmula escalatoria de valores. Nosotros en ningún momento hemos estado pidiendo tarifa, lo que sí pedimos, de que obviamente tiene que ser lógico y ellos lo reconocen, es una revisión de las mismas, porque obviamente ya existen 8 años que no se ha modificado la tarifa de Tegucigalpa y del país completo. Entonces, en este caso, Tegucigalpa se había quedado con una tarifa sumamente baja comparado con las demás ciudades por el bono y el subsidio que se le pagaba a Tegucigalpa, los cuales el día de aprobación de la ley de transporte, eso fue abolido. Y ahora, el día de ayer, con la cancelación de lo que adeudaba el gobierno a nosotros, gracias a Dios llegamos a un acuerdo integral, el gobierno con nosotros, donde el gobierno se comprometió a darnos la posibilidad de comprar unidades de autobuses para cambiar la flota en algún porcentaje en la capital, también traer los equipos tecnológicos para poder insertar el sistema prepago a las unidades del transporte de la capital, de igual forma gozar de algunos prácticamente no pagos de algunos beneficios de fiscales y asimismo la introducción, ¿verdad?, de vehículos
con las no pagos de impuestos. Esto viene a beneficiarlo porque lo habían prácticamente cancelado en un tiempo y ahora pues se vuelve y se aprueba para que el transporte a nivel nacional pueda gozar de una exoneración de impuestos y pueda traer las unidades que requiera para poderlos modificar y hacer renovación de flotas, que es lo que nosotros hemos venido queriendo y pidiendo, que estos sistemas que vamos a implementar a partir de este próximo año, esto pues ya eran prácticamente 10 años. Ahora, y usted es testigo de eso, de que sí, hemos pedido la ayuda gubernamental para poder llevar a cabo estos cambios. Y ahora con esta bondad que tuvimos los transportistas de entregar todo el valor que nos debía el gobierno a ellos mismos para que puedan ellos facilitarlo en una forma escalonada para poder traer equipos, poder traer buses, poder traer repuestos, va a ser un cambio pues que considero yo muy trascendental y esperamos que el gobierno no vaya a cambiar su forma en cuanto a la tardanza de que se pueda dar en el proceso de estos, prácticamente de estos desembolsos, ¿no? Bueno, yo tengo una duda con esto de traer nuevas unidades, y voy a juzgar por lo que veo en Tegucigalpa, obviamente. Aquí hay 2 ciudades que son fuertes en el transporte, que es obviamente Tegucigalpa y San Pedro Sula, por lo que son las ciudades más grandes que hay en el país y que tienen más flujo de vehículos. Pero aquí se cambió casi toda la flota. Hoy casi vemos el bus que le dicen rapidito, que es casi una amenaza, y usted lo sabe, creo que está consciente de eso, que es una amenaza, y ese transporte, digo amenaza por la forma en que los conductores, en eso tal vez el empresario está libre porque no sabe o no controla a su conductor, pero se cambió a ese bus y pasó de pagarse casi a 11 lempiras, entiendo. Ahí ando un poco perdido porque obviamente yo uso el carro particular, pero entiendo que el precio es de 11 lempiras. De 11 lempiras. Ese transporte es el que más circula. Y quedaron un poco de vehículos que son grandes. Entiendo que usted es propietario de algunos de estos. Así es. ¿Qué bus van a traer ahora? Perdone, ¿eso los van a quitar nuevamente? Porque esos eran nuevos. Sí, no, la verdad es que el Ejecutivo se mantiene en este momento con lo que tiene. Fue un porcentaje el que se dio de cambio y el porcentaje de bus amarillo, que es el que se va a reemplazar, en este caso, este bus no se puede eliminar porque es el bus que le sirve a las mayorías y tiene que existir pues siempre en estas ciudades gemelas para brindarle pues la transportación a la mayor parte de las personas que tienen menos escasos recursos o posibilidades de abordar un bus ejecutivo, que como usted bien lo decía, y no quiero yo dejar pasar por alto esto, hemos tenido de repente una mala experiencia y esto nos ha llevado a brindar un servicio que no es el óptimo en el bus ejecutivo. Es el caso de que no tenemos la capacitación y certificación de conductores, que eso quedó impreso el día de ayer. Vamos a tener la escuela de conductores y el conductor que no tenga la certificación sencillamente no va a poder laborar en el transporte de Honduras. Y esto pues sí yo lo veo con buenos ojos porque yo soy una de las personas que me he preocupado porque el personal del autobús sea un personal disciplinado, corregido en su vestuario y en su educación. Una de las cosas prioritarias a las personas. Una de las cosas prioritarias en el transporte que vemos acá, y yo no creo que para esto se necesite un seminario, perdónme, es de la realidad, es el respeto, ese es un orden, el respeto a las estaciones de bus. Todos los países donde ya son sociedades civilizadas, que no se necesita, insisto, sacar un posgrado en nada, se respetan las estaciones, nadie se mueve. El hecho de que se pare un bus en una boca calle, no solo el bus, también el taxi, que se pare, que no le importe si le están pitando o no, que no le importe el semáforo. Esto es una cuestión de tomar una decisión entre tránsito, que no debería de tolerar nada de eso, y la orden del empresario del transporte a su trabajador. Si el bus se me para por una infracción tuya, te vas, o como sea, pero la obligación de respetar, lo primero es el orden. Ese orden es lo que más falla aquí. Así es. Mire, yo quiero decirle algo en cuanto a eso. Nosotros no nos vamos a alejar de la responsabilidad en cuanto a esta, más que todo a esta disciplina que tiene que existir y orden, porque es cuestión de disciplina y orden. El problema que ha habido es de que no ha habido autoridad ni municipal ni de tránsito
que pueda acompañarnos, ni de transporte, que pueda acompañarnos a identificar. Y eso sí, ya está, pues la identificación de los puntos de paradas, porque ahorita no existen, en ningún sitio existen, no hay ningún rótulo. Hay de y hecho. Las pocas que hay están sin señales, están a veces ocupadas por taxis, las bahías, están ocupadas por chicleras, o sea, es un desorden completo. Entonces, ¿qué sucede? Anduvimos hace, creo, unos 9 meses con el director de tránsito, con los señores de la alcaldía, identificando todos los puntos. Nosotros como transportistas les dijimos que les íbamos a dar la pintura, les íbamos a dar la rotulación para que fuéramos señalizando primero el Boulevard Fuerzas Armadas y posteriormente el anillo periférico, y después siguiéramos los ramales de la San Miguel, del Reparto, de la 21, del Pedregal, de La Vega, de todos los lugares donde llegan buses urbanos. Pero ¿qué sucedió? Y no sé si en San Pedro Sula es igual. Si en San Pedro Sula, no sé si es más ordenado que Tegucigalpa y más respeto, eso sí no lo sé. Solo los sanpedranos pueden decir, o no sé si usted tiene conocimiento de eso. Bueno, mire, ellos tienen un poquito más se podría decir, de ordenado por la situación geográfica de la ciudad. Y eso lo vamos a decir que lo tiene La Ceiba también por su nivel geográfico. Tegucigalpa tiene una dificultad por su forma de terreno. Sin embargo, eso no quita de que debe de existir un orden. Esto no vamos a venir nosotros a salvarnos con decir que por esa razón no se puede hacer. Pero sí ha faltado eso de darle seguimiento. Imagínense, hace 9 meses le dijimos al señor Sauceda, que hemos estado con él aquí, le dijimos, señor director, comisionado, queremos hacer esto, remarcar las estaciones, diseñarlas. Le dijimos a don Aníbal Eisler, que es de la alcaldía municipal, con él anduvimos en la calle, y nosotros los transportistas, y como le vuelvo y le repito, quedamos nosotros de responsables de dar todos los gastos de pintura, de todos los gastos para la rotulación, y ni así hemos podido llegar a acuerdos. ¿Sabe por qué es prohibido? Si nosotros pudiéramos, como transporte, ya las tuviéramos, las estaciones marcadas, pero es prohibido. Eso es la alcaldía que tiene que decir aquí sí se puede, acá no se puede, y determinar con ellos. Pero si no hay esa voluntad, seguiremos a saber hasta cuándo así. Y yo desde este gran programa que usted tiene aquí, don Rodolfo, yo le hago un llamado a las autoridades que les compete estar en función para hacer esto, que lo hagamos, que pongamos en orden el transporte. Vienen cambios bastante grandes, vienen cambios que tiene que actuar muy bien el Instituto del Transporte, porque de repente la misma ley los faculta para muchas cosas. La organización en el transporte se deriva de que todo el que tiene un transporte público debe estar legalmente constituido y respetar la ley. Bueno, hay 2 preguntas coincidentes y que tienen mucha razón y tiene mucha lógica, y usted nos va a ayudar porque usted pasó también en esto del Trans 450. Solo me dice alguien aquí desde San Pedro Sula, mentira, San Pedro Sula, el transporte es un desorden, se paran en donde les pega la gana, las bahías están de parqueos, qué lástima, ¿no? Porque eso es lo que vimos en Tegucigalpa. Aquí el problema es que se para cada quien donde le ronca y no hay donde usted le diga, sí, ahí señal de parada. Y ahí falla el ciudadano. Bueno, aunque en desorden, ¿quién hace? Pero sí, hasta para la seguridad, porque nos han venido a anunciar medidas de seguridad para el transporte, que ya vamos a hablar porque usted también ha hecho interesantes denuncias. Esta pregunta que me parece muy interesante, que nos hacen aquí ciudadanos, y hasta un compañero me está escribiendo con esto, el Trans 450. Ustedes comenzaron, y también va a haber un Trans, porque en San Pedro Sula han hablado también de este tipo de transporte, pero aquí en Tegucigalpa, del Trans se ha dicho que cuando funcione y que se va a ampliar y que obviamente la obra sigue, aunque muchos creen que no sigue, la obra sigue su marcha, que va a funcionar, pero para que funcione se va a eliminar el transporte, los buses, y que van a quedar solo ramajes. Entonces aquí estamos entrando como en una contradicción, o ayúdenos a entender. Sí. Van a tener más buses, va a haber Trans, vamos a saturar más. ¿Por dónde va a circular el transporte normal y el Trans? ¿Cómo entendemos ustedes? Bueno, para que entienda la población un poco de esto, yo soy el vicepresidente de la compañía que va a manejar el Trans 450. Tenemos ya firmados los derechos. Estamos esperando de que la alcaldía nos dé el silbatazo de que ya está lista la obra gris, porque usted sabe que están haciendo muchos trabajos. Sí, correcto. Y no se ha terminado la obra gris.
eso lo tenemos claro de que el proyecto se va a realizar a mediados o a finales del 2018. Porque solamente pedir las máquinas para ese transporte requiere de 6 meses más 2 meses de transportación, ¿verdad? En el mar, en los barcos que tienen que traer las máquinas. Tampoco son máquinas que se encuentran en el mercado ya hechas. Solo perdóneme, hay que ordenarlas. Sin sacarlo de ahí. Y no era que venían de Guatemala, que en Guatemala estaban haciendo esas unidades. No, en Guatemala lo que querían hacer era conseguir prestadas del transporte de Guatemala que ha sacado el Transmetro. Chatarra de Guatemala. Para ponerlas en práctica y probar aquí el sistema. Pero no, eso no, Guatemala no fabrica esto. Guatemala tuvo que traerlas del exterior. Entonces pero ellos sacaban el vehículo Hino también. No, estas son Marco Polo y Scania. No, le digo, en Guatemala sacaban el Hino, estuvieron... El Hino, sí, tenían el Hino, exacto, el Blue Beer. Sí, pero no, el bus articulado no lo fabrican ellos. Y ahí era una ensambladora nada más que había. Pero yo creí que tenían un trabajo también que podían ampliar. No. Bueno, entonces este transporte vendría de afuera, siga con su explicación, vendría de afuera, entonces ¿cómo va a funcionar? Entonces, al nosotros tener ya la orden de que la alcaldía tiene todo terminado y listo, entraríamos nosotros a traer, prácticamente a pedir las unidades, que las construyan con el tipo de que las necesita el sistema, y asimismo el transporte al momento de entrar con este tipo de buses, el transporte tradicional que circula por estas vías donde están los carriles del Trans 450, automáticamente tienen que salir. Son 350 unidades más o menos las que nosotros tenemos aquí circulando, y esas tienen que salir. Lo único que va a quedar son los vehículos padrones o alimentadores que van a traer la gente de los distintos lugares hasta las troncales, que va a estar el articulado para poder transportar la gente de esos lugares hasta el Estadio Nacional en este momento, porque hasta ahí llega el sistema BTR. Pero sí van a existir... Pero permítame, entonces aquí, lo tengo que interrumpir para que quedamos claros. Claro. Eso es bien bonito lo que está contando, pero si ahorita van a adquirir una nueva flota, ¿sería una nueva flota para un año? ¿O esa nueva flota a dónde pasaría? Entonces, para renovar el bus amarillo que está circulando para muchos sectores de la ciudad. No pero para este sector no. Los que ya vemos aquí van a seguir siempre. Sí, es más, el sistema de renovación de flota también se va a ocupar parte de estos buses que se van a pedir para alimentadores, porque en los alimentadores tienen que haber bus grande y bus mediano, y bus pequeño que tenemos, el ejecutivo. Entonces vamos a tener el tren que funciona en Miami, el metro de Miami. El metro que pasa aéreo. Sí, que está el que recorre el centro, que es gratuito, que usted lo agarra para conectar con todo el con la línea, con la línea, con las líneas de transporte, la línea colectivo, que lo llevan a Kendall y que lo llevan todo esto. Correcto, así es. Entonces, vamos a tener nosotros los recolectores, ¿verdad? Que le llamamos, para que ellos alimenten, por ejemplo, del Hato de en Medio, de la colonia Villanueva, de la Víctor F. Ardón, de la Honduras, de los Llanos. Todas esas zonas tienen que venirse en el autobús que va a estar trayéndolos hasta el troncal que va a ser en la Kennedy, y de ahí ese autobús los trae para acá al centro, en el centro aquí al estadio, y del estadio habrán otras unidades que lo va a transportar hasta la Concordia más o menos, donde va a dar la vuelta por todo el centro para que la gente se pueda distribuir hasta los lugares, y así mismo la área de Comayagüela. Y de que ahí es donde yo veo que hay emoción. Esas ideas que usted nos cuenta o esas decisiones son bonitas y al mismo tiempo contradicen o chocan con otras que nos estamos escuchando. Recientemente me decían que venía una transformación del casco histórico. Estoy hablando de Tegucigalpa, obviamente el casco histórico es similar a lo que pasa en Panamá, que es una preciosidad, la ciudad de Panamá, su casco histórico. Sí. Y decían, ya no van a entrar buses. Pero si usted me dice que alguien del estadio va a pasar a la Concordia, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Por dónde pasaría? Bueno, tiene que haber una vía ahí. Si se cierra el centro histórico, entonces tendría la gente que caminar desde el estadio a distribuirse a las distintas partes. Yo le voy a decir algo. En este momento hay muchas oficinas aún todavía. Usted sabe que cuando ya esté el centro el centro gubernamental, ahí se va prácticamente a concentrar todo lo que es finanzas, lo que es salud pública, lo que está en el centro en este momento, lo que es el Correo Nacional, tantas cosas que hay ahí, Hondutel, y cuando ya esté esta situación acá,
el centro prácticamente va a quedar como turístico. No va a haber pues personal que va a venir desde estas colonias a trabajar ahí. Entonces el bus, el BTR, llegaría, en dado caso que se diera así, hasta el Estadio Nacional, y de ahí la gente que va al centro tendría que hacerlo a pie. Y el que va a Comayagüela sí, habría que bajar con el alimentador hasta los puntos de Comayagüela. Pero se da cuenta, usted me está hablando emocionado y hablando de algo que podría ser, pero pareciera que no hay un plan concreto. No, el plan sí existe. Porque usted debería ser, como máximo dirigente en el transporte, de estar bien informado con la autoridad de qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Porque digo, si se va a cerrar el centro, no se puede estar planificando o creyendo que va a haber algo más. ¿Cuántas vías habrían del estadio para pasar a aquel lado de la Concordia? No hay. Si se acuerdan, se perdió una que era pasada por el Rubén Callejas y que rodeaba el río. O sea, no sé, ahí veo bien complicado. Solo una más para que usted conteste, discúlpeme aquí. Coinciden aquí los señalamientos. Alguien me dice, los transportistas, la experiencia demuestra que los transportistas mienten siempre, prometen y no cumplen nada. Otro mensaje. Me escribe aquí el ingeniero Miguel Sabla, una persona muy estudiosa, muy educada. Nos dice, buenas tardes, me dice, aunque las autoridades pongan cualquier cantidad de señales de tránsito, de nada servirá, porque los choferes nunca la respetan. El problema en nuestro país es de cultura y de actitud. Es un mal que se trae en la cabeza y en la sangre. Saludos, ¿no? Tiene razón, eso ha pasado. Sí, pero no nos vamos a encerrar en ese círculo de que las personas, aunque les pongan, no, aquí tenemos que entrar en un nivel de cultura completo, integrado. ¿Sabe por qué? Porque aquí el usuario también no tiene la cultura. Vaya, yo por ejemplo, yo les digo desde estos medios, en muchos lugares, les digo a las personas que no tienen que abordar los buses ejecutivos cuando no haya capacidad de subir a sentarse, sino que van de pie, no tienen por qué abordarlo, pero la gente lo hace porque cree de que se va a demorar mucho en llegar hasta su lugar. Pero ahí hace falta, perdónenme, pero ahí yo no entiendo, pero ahí hace falta la autoridad. Usted creo que lo ha conocido, obviamente, usted ha vivido todas esas experiencias, estar en el extranjero y hasta pararse en la línea María Glía, muévase, donde el conductor actúa como una autoridad. Si le dicen no puede ir, no tiene otra. Así es. O sea, tiene carácter. Hay una línea amarilla que después no es puede que el pasajero va a poner su ley. Si el conductor es el primero educado que le dice, no, ya el bus está lleno, lo siento, cierra su puerta y sigue su marcha. Usted sabe cuál es el problema que existe aquí, y de años. El conductor, él trata de llevar más gente para beneficio personal en muchos casos. En muchos casos porque no es que se lo va a llevar al dueño del autobús, que más bien anda quebrando el bus, porque el bus está capacitado para andar gente sentada, no gente de pie. Pero sin embargo nosotros tratamos de hacer disciplina en castigos y cosas cuando no existen estas cosas. Pero ¿qué sucede? Hay cosas de que nosotros tenemos que tener la ley en la mano y la reglamentación de todo esto para poder hacer prevalecer cosas que de repente están funcionando como no deben de funcionar. Porque ¿qué sucede en los buses ejecutivos? El bus ejecutivo se hizo para, como se dice la palabra, ejecutivos. ¿Hay problemas? Sí hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque perdimos la mano de obra de experiencia, los viejos, las personas mayores, y tenemos ahora una gama de jóvenes que no es que no los puedan conducir, pero son muchachos con emociones diferentes a las personas con la experiencia de mayor edad. Entonces, no tenemos mano de obra. ¿Por qué no la tenemos? Porque este país se ha enfrascado en una crisis de inseguridad y de delincuencia y de maras y de tantas cosas. Entonces hemos perdido 3,000 personas de los conductores. Por ejemplo, yo, que estoy aquí en esta cabina con usted hoy, yo perdí 25 conductores míos, viejos, personas con experiencia y todo, que me dijeron, don Jorge, no vamos a seguir con usted, porque la verdad es triste esta situación. Aquí no queremos perder la vida. A mí mi esposa me lo dijo, a mí mis hijos me lo piden que no siga trabajando de conductor aquí. Unos están en el Colegio San Miguel, otros están en la estancia, otros en la Elbel, manejando buses privados, porque ellos quisieron su seguridad. ¿A quién que recurrimos nosotros? A jóvenes que son valientes en primer lugar, porque se arriesgan de repente a que les vayan a quitar la vida, y quitarle la vida sin ninguna razón, porque ¿qué es lo que quiero ir ahí. Y creo que lo que usted está señalando es correcto, es comprensible y todos sabemos que es real. Los conductores del transporte, algunos dicen que se involucran o no, pero el hecho es que sí, efectivamente,
el rubro del transporte, conductores y sus ayudantes han sido atacados, golpeados, si se involucraron o no, pero el hecho es que han atacado, que el transporte ha sufrido y es lógico. Es como andar un taxi, hay que ser valiente para conducir un taxi en Honduras. Con todo lo que digan que ha mejorado la seguridad, hay que ser valientes. Pero solo aclaremos, si los buses van llenos, si el conductor o es que no tiene la educación, y le digo porque esto es un argumento que lo he escuchado varias veces, es que el problema es que se exige, ustedes como empresarios exigen tarifas que van más allá. Entonces ellos, para hacer esa tarifa, entonces no les queda otra que meter gente hasta en la parrilla. Negativo, totalmente negativo. Mire, los buses andan unas barras en los lados para verificar el ingreso y egreso de las personas. Y esas barras, cuando llega al sistema de la estación, lo coge el sistema y ahí le tira si se cambió de ruta, si se fue por otro lugar, cuánto tiempo estuve parado, si andaba en velocidad y la cantidad de personas que subieron y bajaron. Entonces de ahí uno recibe la cantidad de ellos, en ningún momento les dice, puléenme el bus que me traiga más dinero, porque no hay buses que estén tarifados. Pero ustedes tienen un promedio, perdóneme, ustedes tienen un promedio, los buses que usted tiene un promedio que sabe un día que está malo o un día que está bueno, usted tiene un promedio de cuánto puede hacer y sabe cuánto es la tarifa que le tendría que entregar un motorista. Yo sí sé cuánto, de repente, cuánto debería de ser. ¿Y le exige de acuerdo a esa realidad? Pues no, es que ese es el problema, que no existe. Es más, yo le doy a usted como medio periodístico que vaya donde se les recibe a ellos en la noche. El problema es que usted ve el sistema y dice, para decirle algo, 200 pasajeros. Usted multiplica 200 pasajeros, pero la máquina le está tirando aquí, el chofer le llevó 200 pasajeros, le está tirando aquí que fueron 300 pasajeros o 350, 250. Y los otros 50, ¿dónde están? Y se cierra el conductor, que no hay más y que eso es todo. Entonces, él está violando las barras que se tienen de control. Por esa razón es que nosotros añoramos como transportistas llegar a culminar el sistema prepago, que el conductor ande su tarjeta, para que pueda él ingresar al autobús pagando electrónicamente, no andar dinero, y que el conductor no recoja dinero de ninguna manera, porque esto se presta. Es excelente. Para un montón de cosas. Y mire, y de estos tenemos nosotros 8 años de estar pidiendo esto. Hemos ido a varios países, aquí tenemos una muestra de una, sí, aquí tenemos una muestra de otra, y que esa es de Corea y esta es de El Salvador, donde nosotros podemos ver qué sistema vamos a tener de tarjeta para el usuario. Y esto es bueno para ustedes y es bueno para porque si usted compra una tarjeta, bueno, incluso en los buses de turismo, en las mismas Vegas, usted compra por el día, lo que usted necesite. Usted compra por 24 horas, ¿sí? Si lo compra por 3 días le sale mejor, si lo compra por un mes o una semana, usted decide. Ese es el sistema. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el problema? Me dice, ¿por qué no se puede implementar eso? ¿Por qué? Porque no ha habido la voluntad política. Usted sabe que esto contrae la seguridad. La seguridad, o esto tiene que enramarse con el ente de seguridad, con la plataforma de seguridad, para poder tener observatorio permanente de lo que ocurre dentro y fuera del transporte. Pero en este caso, en este momento, con este acuerdo, con este decreto que se aprobó el día de ayer, esto contempla el área de seguridad y la integración de los consorcios para el transporte en la capital en este momento. Pero también lo dijo don Eval Díaz el día de ayer, lo dijo en el Congreso, que estas bondades o de repente estos cambios no solamente se van a quedar en Tegucigalpa. A nosotros se nos dio prioridad en este momento porque el gobierno nos debía un dinero. Y se supone que la ciudad que tiene más transporte, obviamente. Exacto, y ese dinero había que invertirlo en algo del transporte. Y nosotros, viendo la necesidad que tiene el pueblo de un sistema integrado de transporte, de un pago electrónico, de una vigilancia para brindarle seguridad al usuario, de una mejor unidad, viendo todo eso, decidimos con el gobierno, conjuntos, dejar todo el dinero en manos de ellos y que ellos estén haciendo los desembolsos para traer los equipos tecnológicos, para traer los repuestos, para comprar los buses y de esa manera ir dando los cambios en la escuela del conductor, que también se va a implementar, y todas las cosas que conlleven a que haya un transporte diferente al que hoy en día tenemos. Le hago una pregunta
y entiéndamela, como periodista tengo que hacerla, o sea, que guste o no guste es lo de menos, pero estamos en el marco de esto, de tratar de buscarle solución, pero señalando los problemas. Muchos mensajes acá, tengo una gran cantidad de mensajes y nos vuelven a repetir lo mismo, los dueños del transporte, ellos tienen la culpa también porque exigen tarifas extremadamente altas y los motoristas andan como locos. Usted dice que eso es totalmente falso. Otro dice aquí, jaja, igual con tarjetas, con lo que pasa siempre, obligarán al chofer a llenar los buses, no da una respuesta y dice que son invitados porque no son ellos los que andan en esas sardinas y ataúdes con llantas, nos dicen las personas, solo para que mire el ambiente de la gente. Buenas tardes, tienen que pagar salarios competitivos a los choferes para evitar que estos tipos de abusos de ellos. Eso parece financiamiento al gobierno, que se deje de cosas, dice otra persona. Otro mensaje aquí rápidamente. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo explica el señor Lanza? Es el mismo sistema de Colombia que se llama Transmilenio, que la misma tarjeta recargable funciona en ese transporte como en buses que no cubre la ruta. Solo acá me quedo, don Jorge, le decía la pregunta que le voy a hacer y usted puede comentar esto. Apenas ayer o antier el gobierno anuncia, siempre va al Díaz, sale anunciando medidas de seguridad. Novedades para el transporte, venimos escuchando eso hace tiempos. Así es. El gobierno se reúne con ustedes, logran un acuerdo ya con lo que les debían. No están cayendo ustedes en un juego político, porque los gobiernos al final y cuando vamos a elecciones parece que quieren resolver a como dé lugar y tener a todo el mundo contento para evitar protestas, marchas y que aquí todo es bonito. Entonces, al final, a 60 días de la campaña, ya hay seguridad en el transporte, ya los transportistas ya les pagaron el subsidio y todo el mundo está feliz. ¿No están cayendo en un juego electorero en esto, don Jorge? Me gusta mucho su pregunta y la reflexión que hace, porque en realidad aquí puede quedar evidenciado el día de hoy. Y si un funcionario del gobierno está escuchando este programa, él se dará cuenta de que ellos contrajeron un compromiso con nosotros y usted como medio lo está evidenciando hoy, que nosotros no podemos dejar de creer a un gobierno. Hacemos cosas formales y serias, las firmamos, las reafirmamos y nos lleva días, tenemos 3 meses de estar en este estir y encoge, porque el transportista de la capital pretendía obtener una parte de fondos frescos en su bolsillo para pagar tarjetas de crédito, para pagar proveedores, que mucha gente dejó de ser transportista aquí por estos 6 años de mora de pago. Entonces son cuestiones de que no las ve de repente el usuario, no las ve el medio de comunicación o los que manejan los medios de comunicación, las vemos nosotros como los que estamos ahí al frente de esta gran responsabilidad de brindar un servicio público. Imagínense, ¿cuántos años llevamos aquí nosotros de estar poniendo los muertos? Tenemos 3,000 muertos. ¿Qué gobierno nos ha dicho aquí están los que mataron a fulano? Estamos poniendo los buses quemados y están esquilmándonos la bolsa, los frentes, en todo lugar. Aquí nadie escapa, pero ni siquiera las que venden las tortillas. Entonces, nosotros tenemos este flagelo encima, enredado en toda la inversión nuestra. ¿Y quién ha tenido la bondad? ¿Quién ha tenido el agallaje, como podemos decir nosotros, de quitar este flagelo, de limpiarnos esto para nosotros poder estar y gozar del usufructo, sino que tenemos que compartir ganancias con alguien que no le cuesta nada? Y eso es difícil cuando no entramos en un gobierno o en un país donde se respete la inversión. Sin embargo, con todas esas falencias, con todos esos problemas que es derecho y responsabilidad del Estado, nosotros como transportistas, que lo único que nosotros tenemos aquí como hondureños en el bus es el conductor y el agua, de ahí todo es traído por medio de dólares, y usted sabe cómo se ha deslizado el dólar. Imagine, usted cree que con 4 lempiras del bus amarillo que cobra puede mantener un bus usted. 1000 veces les he dicho yo, les presto un bus amarillo, vaya, trabájenmelo todo el mes y me trae cuentas a ver cuánto le sobró. Entonces son cosas reales, pero sin embargo, con todos estos problemas, nosotros estamos dando un paso al frente, confiando en que el gobierno no nos haga esa
esa mentira que nos vaya a decir al final, pero no hay fondos para que traigan los buses ahorita, ¿sí? Y la tecnología imposible para que la compren, y no van a tener que pagar el impuesto porque no se puede, tenemos que recaudar fondos o cosas por el estilo, que no vamos a poder poner la escuela del conductor o del piloto porque no hay la suficiente liquidez económica para ponerlo. Todas estas cosas que ya quedaron plasmadas el día de ayer, ustedes como medio de comunicación van a ser testigos. Y yo, que si Dios me da la licencia y puedo estar aquí, voy a ser el primero que voy a venir a decirles, mire, ahí está el gobierno, usted sabe lo que prometió. ¿Cuántos acuerdos y no nos ha dado nada? ¿Que han firmado? ¿Cuántos acuerdos han firmado ustedes? Bueno, formales acuerdos de que el gobierno va a hacer hasta ahorita con este gobierno 3. El primero lo firmamos en el 2013. Un programa integrado de seguridad para eliminar los problemas en los buses, en los pasajeros y este problema que tenemos de la delincuencia. ¿Se cumplió? No se cumplió. No se cumplió. Okay. No se cumplió y estuvieron todas las autoridades, comenzando por el alcalde de la capital, por el señor ministro de Defensa de Honduras, por el señor Julián Pacheco, que era el jefe de Fusina, y por todos los demás ministros. Entonces, ¿qué sucede? No se cumplió. Luego vino y se programó otra reunión para dar, cuando el instituto, para dar un auxilio y una cuestión de seguridad. Se firmó y tampoco se cumplió. Seguimos en la misma situación y ahorita este sistema que viene a ser prácticamente como le dijera, un acuerdo de integración gobierno-transportista, nosotros poniendo el dinero de nuestra parte y el gobierno tratando de hacer su parte con los entes fiscales para no cobrar impuestos, para que podamos introducir unidades a base sin impuestos y también hacer otras cosas como terminales, como la escuela del piloto. Estas son las cosas que el gobierno está planteando, servirnos y ayudarnos en este aspecto. Yo digo, si pasan 5 meses dada esta aprobación de esta ley y no se ve ningún cambio, les digo honestamente que yo entraría en vergüenza nuevamente, porque el problema es que dependemos para todos estos cambios de que el gobierno entregue el dinero a donde tiene que entregarlo, porque es el dinero que nos tendría que haber pagado a nosotros, pero nosotros lo estamos poniendo a la inversión esta. Yo insisto y lo traigo a colación, aunque sé que a mucha gente no le gusta, hay gente que dice que uno insiste en ver las cosas malas, pero es don Jorge Lanza que nos viene a recordar, y si le pregunto a gobiernos anteriores cuántos acuerdos, cuántas actas, cuántas cosas se han firmado y cuántas se han cumplido. ¿Cuántas promesas de seguridad para el pueblo hondureño? ¿Cuántas promesas de seguridad en el transporte cuando comienza el año escolar para la escuela nocturna que se perdió en el país? ¿Cuántas cosas? Hoy nos han presentado en esta semana 2 programas novedosos. Uno, la seguridad ya en el transporte, y hoy o ayer comienzan en un acuerdo, aparece hoy como noticia con los transportistas, les cancelan algo, pero estamos en un tiempo electoral. Es que los tiempos electorales y al final los gobiernos hacen hasta lo último para tener a todo el mundo contento. Yo lo entiendo, y al pueblo que en este momento que estamos a las puertas de una elección no se cumple, pueda buscarse este arreglo del transporte, teniendo 3 años atrás que no se pudo arreglar nada, o 3 años y medio, arreglarlo hasta este momento. La población puede creer. No, la promesa. Porque la promesa, porque arreglarlo sería que todo se diera. Verlo, ¿no? Va a ser con el tiempo, a ver si esto es una realidad o no. Así es, sí. Ahora, la seguridad, esa seguridad que se ha anunciado, ¿cuándo comienza? Sí, directamente. ¿Y en qué consiste? Ya nos hablan de cámaras en la ciudad, cámaras que han servido para adornar los informativos de los medios visuales. Para eso han servido las cámaras de seguridad, sí. Para adornar los informativos de los medios de comunicación. Cuéntele usted a la gente, ¿y cuándo entran todas esas medidas de seguridad? ¿Cuáles son y cuándo entran? Mire, bueno, lo que es el sistema tecnológico tendría que estar aquí por lo menos en unos 8 meses. No se puede antes porque hay que fabricar todos los equipos. Y esto tendría que estar en una forma proporcional en 8 meses. Los buses que se podrían cambiar tendrían aproximadamente el mismo resultado. Hay que hacer pedidos desde ahorita para que podamos estar implementándolos. Las otras cosas, como la escuela del piloto, eso podría tener más rapidez. Creo que en unos 3 o 4 meses Perdóneme, don Jorge, que lo interrumpa. Hablo de la seguridad, de lo que ustedes se han quejado, de lo que ha llevado luto
a la familia del conductor y a la familia hondureña. Esas medidas de seguridad, seguridad para el conductor, para el trabajador del transporte, como seguridad para el pasajero, ¿cuáles son en concreto y cuándo funcionarían? Esto es. Bueno, esta cuestión desde ahorita que está aprobándose esto, tienen que comenzar los sistemas de reacción inmediata de parte de la policía o del ejército. Pero es lo que vuelvo y repito, nosotros acordamos esto. Y antes habíamos acordado también 500 hombres para el transporte en la capital y nunca se llevó a cabo esto, nunca sucedió pues. Habían unos que otros militares que nunca llegamos ni a 100, o así creo que llegamos a 120. Entonces son las cuestiones de que son las fallas de carácter burocrático, de carácter gubernamental. Si nosotros de repente, vaya, ¿qué le diría yo? Nosotros estamos prácticamente en esto poniendo un factor económico para apoyo logístico, digamos, se podría decir, para seguridad, de parte de este dinero que se nos debía. Entonces, si el gobierno no actúa, no hace nada, pues nosotros tendríamos que ver qué hacemos, ¿me entiende ya? Porque nosotros en realidad no tenemos otra alternativa más que irnos a las calles, ¿no? Que es lo que menos nos gusta, pero ¿qué podríamos hacer para evidenciar y dejar pues evidenciado al gobierno que es el que no está prácticamente respondiendo a los compromisos firmados? Porque esto es una cosa de que no es de la noche a la mañana, y yo le digo a la población, sépanlo de que esto va a demorar su tiempo porque hay que ir organizando cosas, armando situaciones, no es de la noche a la mañana. Porque también les dije, antes de la ley, muchos medios de comunicación, muchos periodistas decían, ya viene la ley del Instituto del Transporte y al venir eso se acabó la delincuencia, se acabó el problema del bus con el problema de esto. Yo les decía, es mentira, la ley es que viene a regular cosas del transporte, pero no viene a eliminar la delincuencia porque no trae una varita mágica implícita en la ley para que le haga así y toque y se acabó tal problema. Sin embargo, como inversionistas del transporte en este país y en esta capital, tenemos el mejor de los deseos de que todo esto cambie, claro, que todo esto sea así diferente. Y que lo que se firme se cumpla, pero yo voy a insistir y presten atención. Presten atención, ¿por qué? Porque todo lo que se plantea así sencillamente es excelente, digno de felicitar. ¿Cuánto es real? No lo sé, yo sinceramente no lo sé, porque estamos ante promesas que son reiterativas y porque estamos a 60 días de un proceso electoral. Así es. Y los que andan en política prometen lo último, o sea, cuando le pedimos a la gente, resolvimos el problema del transporte, ya no hay esto, y ahora va a haber seguridad en el transporte, cuando en este momento no la hay, cuando usted no está diciendo que eso va a pasar un tiempo y uno cumpliendo los plazos, sí, y la otra sí es real. Así es. Sí es real. Si no solo es un compromiso para que todo el mundo esté feliz y que para llegue el día de las elecciones nadie tiene nada de qué quejarse. Todo el mundo dice que gobierno más excelente. Aquí todo se resolvió, todos los problemas se acabaron. Así es. De momento, nada de eso. Hay que dar el beneficio de la duda en todo. Y yo me quedo mucho con la duda en tiempo político. Dios quiera que no, fíjese que nosotros ya tenemos avanzado, ¿qué? Las centralizaciones. Solo déjeme decirle esto. Sí. Obviamente usted, y usted no lo niega, obviamente usted es candidato a diputado suplente en el Partido Liberal, pero dicen business on business. Siempre dice así, business are business. Como así es, la palabra. Business on business. Sí, and business. Y yo le digo una cosa. Negocio. Sí. Entonces, sí, pero es que al gobierno le conviene tener al transporte el día de las elecciones. Mi vida, prácticamente desde que yo tengo 20 años, tengo transporte. Hace 37 años. Y no es posible de que yo, en este momento, esté jugando con la comida mía de todo el futuro, del futuro por venir, que bíblicamente tenemos que vivir cada día como el último, pero sí hay que prepararnos con el futuro. La preparación existe, pues, o esas cosas que se les llama planificación. Entonces tenemos que planificar para el futuro. Pero mire, yo le voy a decir que nosotros como gremio de transporte, en ningún momento mezclamos política en esta cuestión, porque este es un negocio, como usted lo dijo, y es un negocio público, y por lo tanto, porque es público, tenemos que servirlo bien, pero el problema es de que aquí hay muchos sectores. ¿De qué le sirve a usted ir empujando algo solito y no hay los correspondientes ayudantes haciéndolo con usted? Vaya, nosotros aquí tenemos problemas con la dirección de tránsito. Aquí no se trata de estar multando. Aquí no se trata de estar dañando al bolsillo del conductor o al conductor en sí.
o llevando al bote los buses y teniendo los presos ahí y hay que pagar parqueos y tantas cosas y con estos tan caros estos buses que hay que pagar mensualmente letras. Aquí se trata de hacer cosas diferentes a las que tenemos ahorita, pero integradas, y para hacerlas integradas tenemos que sentarnos con estos entes que yo ya les expliqué para que ellos se den cuenta cómo debe funcionar. ¿Usted cree que yo no quisiera tener un transporte como el que tiene Colombia, como el que tiene Panamá, ahorita en este momento? Uno que tiene El Salvador, que estuvimos viéndolo, y así mismo Guatemala, el Transmetro. Es que hemos estado ahí, que hemos viajado a las diferentes rutas. Claro que queremos ser mejores que ellos, y eso es lo que a eso apostamos. Y yo quisiera estar en esta cabina, hablando con usted, pero ¿sabe qué? Hablando de resultados positivos. Exactamente, ese es el punto. Porque alguien me dice aquí, no hay que ser del todo negativo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero vivimos en Honduras. Y aquí tengo a don Jorge Lanza. ¿Cuántas promesas han tenido ustedes a lo largo del tiempo? Muchísimas. Muchísimas. Y la gente, ¿a quién señala? A nosotros. A ustedes. Esa es la realidad. ¿Y con quién la firma uno? Sí, con los gobiernos. Con los gobiernos. Le voy a decir un ejemplo aquí ahorita, don Rodolfo. ¿Qué sucedería que pierda el partido en el poder ahorita, que fue con el que firmamos esto nosotros? Sucedería que el que llegue de repente diga, yo no tengo que ver en eso, yo no firme acuerdos con ustedes. Y venga con otra idea. Y se paga todo. Y viene con otra ¿Sí idea. no? Sí, es que eso es lo que pasa. Ahí está el problema. Ahí está el problema, exactamente. Sí, entonces yo digo que aquí nosotros tenemos que ir buscando las cosas, la modernización, la ejecución inmediata de los proyectos nosotros como transportistas y quitar esa cuestión, pero hay cuestiones en el transporte que tienen que ser integradas. Y mire, le voy a decir una cosa, no se trata de ser negativo, es de presionar, hay que entender la crítica, es de presionar para que las cosas se hagan no por política, sí, y no porque estemos en tiempo electoral, que las cosas se hagan son necesarias. Porque son necesarias, porque hay que cambiar. Yo en esto sí soy un soñador. Yo quisiera que Honduras tuviera un tren para el caso, un tren que yo me pueda ir desde aquí, saliendo de la radio, irme a La Ceiba para el caso, y regresarme si es posible más tarde con un tren veloz. Yo quisiera tener eso, ir a Comayagua. Yo quisiera ahorita en este feriado tomar un tren, irme a Costa Rica, irme a Panamá y regresar en un tren veloz. Yo quisiera tener eso. Yo quisiera no usar mi carro, no andar mi carro particular y abordar el transporte urbano, el bus, el metro, como se puede hacer en Nueva York, como hacen en otros lugares, andar en ese metro, andar en el transporte público sin estresarme en manejar. Eso sería lo más precioso que podría pasar. Yo sueño con eso. Yo les digo a la gente, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando empiece a circular el Trans 450, que yo como transportista tengo la fe en de que lo vamos a instalar, la gente protesta mucho porque viaja parada en el bus pequeño. Y en el Trans 450, los buses articulados o los que conocen Bogotá, por ejemplo, en el Transmilenio, van 30 personas sentadas y van 150 paradas. Son 180 personas. Entonces, esa cuestión de parados en todos los países del mundo más avanzados, la gente va agarrada de un gancho. El problema de que este bus ejecutivo se hizo para eso. Algunos le ponen un límite. ¿Cuántas deben ir paradas? No, obviamente. Hay un límite entre la gente que puede ir parar. Se me fue el tiempo, don Jorge, de esto hay muchas preguntas, muchos señalamientos. Solo hay una que se la dejo aquí. Alguien me dice, es mentira. Esos medidores que dice usted que llevan los buses, no funcionan. No sé si es conductor o no. Sí funcionan. Lo que sucede es que el conductor, yo los he puesto a prueba, el conductor que anda en la unidad, yo bajo el bus, el conductor, y le digo, usted lo va a manejar este bus mañana a otro. Y con el otro funciona bien. Entonces, ¿qué sucede? Ellos mismos, si la gente los ve, le ponen el ente, una franela amarrada, o pone a alguien que obstaculice eso, y el ojo biónico que cuenta, no cuenta nada. Esa es corrupción. Esa es la pega. Por eso que la corrupción no solo es, hay que ver el seguro, corrupción es todo eso. Todo lo que usted haga un juego sucio para ganar más o para sorprender a alguien es corrupción. Es correcto. Qué lástima, ¿no? Hay muchas preguntas y con usted también me quedé pendiente de hablar un poco de política porque usted está en esto, pero va a ser en otra ocasión. Pero le agradezco, claro que sí, y sobre todo la amplitud y su valentía de enfrentarse a cualquier tipo de pregunta. Gracias, don Jorge. Gracias a usted, don Rodolfo, por su gustado programa, y estoy para servirle cuando usted quiera, ¿verdad? Para poder seguir enriqueciendo e informando a la población, en este caso capitalina, de lo que nosotros en realidad queremos en el transporte de esta capital. Y soñamos, como usted dice, soñamos despiertos de que sí vamos a cambiar.
Ojalá que así sea, por el bien de todos y que sea para todo el país con un excelente sistema de transporte público en general. Don Jorge Lanza es empresario del transporte y también es un político que aspira a ser diputado suplente en el Partido Liberal. Gracias, don Jorge, y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.